Hola gente de YouTube. En este primer día de Hardcorecraft 2 se me borró el primer archivo de grabación de este día, así que me verán casi full diamante en el inicio de este video. Pido disculpas por no traer el inicio de Hardcorecraft 2, pero les pondré en contexto. Yo hice team con Don Falopax e Ivano, así que cuando entramos al server, Team nos pone una animación del inicio en el spawn. Yo le dije a Ivano que explorara para encontrar una aldea. Después de eso me fui a minar y conseguí muchos diamantes, pero lo más importante que conseguí fue una manzana de noche en un spawner. Así que voy a donde Ivano y con el cuero y caña de azúcar que obtuve yendo a la aldea me hice una mesa de encantamiento nivel 30. Y ahora llegamos al momento en el que la grabación inicia. Estoy al lado de la mesa de encantamientos, full diamante, encanté la espada de diamante para después ver los encantamientos que podría obtener en la armadura. Me apareció protección 4 en la pechera de diamante. Y como era de noche me fui a cazar mobs para subir experiencia. Encanté la pechera y comencé a talar y vender palos para conseguir esmeralda. Fui a la mina y conseguí el nivel 30 además de hierro, oro y otros minerales. Cuando subí a la base me encanté el casco para que tenga protección 4 y encanté un par de cosas para obtener protección 4 en botas. Como era de noche aproveché para cazar mobs y conseguí experiencia fácilmente. Voy al Nether y subí al nivel 26. Para después, en la base, matando mobs, subí al nivel 30, consiguiendo el full protección 4. Me entero que Dylan es miembro del team OTK, All Tryhards Killers, el cual me dijo por /MSG GG por haber conseguido el full protección 4. Conseguí un poco de zanahorias, coloqué agua e hice una mini granja de zanahorias, para poder hacer una granja de aldeanos. Me crafteo una vagoneta y rieles para trasladar el aldeano granjero a la zona de la granja. Conecté la granja de aldeanos a la casa donde teníamos dos aldeanos guardados con rieles. Haciendo trabajo en equipo, conjunto a Dylan, conseguimos llevar al aldeano granjero a su zona de productividad. Más tarde, llevamos al aldeano bebé a la granja y con eso terminamos la granja de aldeanos. Rompí un poco de caña de azúcar, talé un árbol, crafteé palos y se los intercambié al aldeano. Subí a la granja aldeanos, coloqué la mesa de crafteo y me hice una asada con la cual aré la tierra y planté zanahorias donde faltaba. Cuando subí al nivel 30, en la mesa de encantamiento me salió luteo 2 en espada. Talé un árbol para poder conseguir esmeraldas con el aldeano, le di la espada de luteo 2 a Dylan, talando madera y tradeando conseguí el nivel 30 para conseguir el tan ansiado luteo 3. Voy a la cueva para subir a nivel 30, pero me aparece TeamMC el cual me dijo algo, pero en el video no se le entiende nada. Conseguí un par de diamantes y cuando subí le doy la mitad de los diamantes a Dylan. Subí al nivel 30 y encanté la pala con eficiencia 4 para empezar a aplanar e iluminar. Les dejé un timelapse para no hacerlo tan largo. Me hago libros y me crafteo madera para hacer palos y conseguir un poco de experiencia. TeamMC pregunta por el chat que cuántas vidas nos quedan, así que yo dije 3, pero después vi la tab list y me di cuenta que me quedaban menos 100 millones de vidas. Me creé una picota de diamante, la cual encanté y me dio Silk Touch e Irrompible 3. Después nos devuelven las vidas como estaban. Creé atriles para conseguir encantamientos buenos en aldeanos. Construí una mini trading hall y traje un aldeano, el cual después de un poco de intento me salió protección 4. Y después me desconecté porque ya era muy tarde para seguir jugando. En el segundo día de este server, talé madera e hice palos para conseguir esmeraldas mediante aldeanos. Me crafté un montón de papeles para tradear con el aldeano de protección 4, para ver qué me daba al siguiente nivel. Después se conectó Don Falopax por primera vez. Le doy una pechera de diamante y después le compré 2 partes de armadura para él. También conseguí mending a 14 esmeraldas, después de poner y romper el atril. Subí al nivel 30, rompí y replanté los cultivos de zanahorias para conseguir esmeraldas con los aldeanos granjeros. Movemos un par de aldeanos al trading hall para convertirlos en flecheros, ya que teníamos muy pocos de ellos. Conseguí madera y traía un montón con ellos para tener esmeraldas. Busqué un encantamiento bueno, pero no me apareció nada, así que fui al Nether a explorar y me encontré con TeamMC y Sfolly. Pero yo seguí explorando. Llegué a la casa y le dije a Dylan que me diera sus barras de Blaze, ya que él había conseguido un par de ellas. Con eso me hago una estante de pociones y hago las primeras pociones de debilidad. Conseguimos un zombie, el cual lo llamamos Name, el nombre más original, y mejoramos el trading hall para que los aldeanos cuando se convirtieran en zombies no les pasara nada malo.
Después convertí el aldeano de protección 4 en zombie y conseguí esmeraldas mediante palos. También transformé a otros aldeanos para reducir sus precios. Cuando se destransformaron le compré librerías al aldeano de irrompible 3 para que subiera de nivel. Cuando ya lo subí al máximo, empecé a subir a los demás. Después nos avisan de que ya no se puede usar la armadura de protección 4, así que desencanto la armadura completa, para encantarla con protección 3. Pero nos llega un aviso de TeamMC que podíamos guardar la armadura de protección 4 en un cofre, pero no se podía usarla. Así que perdimos dos armaduras full protección 4 con Mending e Irrompible 3. Pero eso no nos impedirá seguir con nuestro progreso. Tradeé con el aldeano hasta llegar al nivel 30, encantando la espada con Charnes 4 y combinándola con la otra. Después le puse Mending, fui a minar un poco para más tarde ir al spawn. Subí al nivel 30 y los admins me dieron botellas de experiencia por la armadura que desencanté. Así que me hice full protección 3 y después le puse Mending e Irrompible 3. Después conseguí muchísima experiencia y esmeraldas tradeando con aldeanos. Compré un libro de Charnes 4 para juntarlo con mi espada, para al final obtener Charnes 5. Me puse a explorar y conseguí bastante cuero en el camino. Les dejo un timelapse con la travesía. Después me encuentro con un Pillager Outpost, pero cuando intenté empujar al Pillager con bandera se me va la conexión. Entonces hicimos una raid, pero no se grabó tampoco, ya que a veces fallaba la grabación. Pero solo Dylan perdió una vida. Pero bueno, terminamos transformando a los aldeanos e hice muchos libros para poder tradear más tarde. Le puse Charme 5 a la hacha de diamante, hice cofres y tradeé libros para después guardarlos. Comenzamos el día 3 al lado de la granja de hierro rota. Veo a Bombs en la base, talé madera y se la tradeo al aldeano por esmeraldas. Repetí el proceso unas cuantas veces y con las esmeraldas conseguidas me hice con un montón de libros de Irrompible 3, reparación y protección 4. Después de craftear un cofre guardé libros dentro del cofre. Yendo a explorar hacia otra parte me encuentro con un Pillager Outpost muy cerca a la base. Así que le dije a Ivano que me anotara las coordenadas en Discord, para que no se nos perdieran. Después de unos pocos pillagers con bandera, fui de regreso a casa. Pero antes de llegar, le digo a Ivano que tape los aldeanos para que no les pasara nada. Llegué a casa y comenzó la raid, pero después de unas cuantas casi muertes, se me va la conexión dejando a Ivano solo. Pero al entrar en el server aún seguía la raid. Debajo de la base conseguimos la victoria. Como se nos habían bajado los precios, yo compré un montón de librerías para después romperlas y conseguir un beneficio de esmeraldas. Hago cofres y coloco libros en ellos. Encanté las botas con protección 3 y lo guardé en el barril mítico. Me hago una pala, le coloqué eficiencia 5, mending e irrompible 3. Rompí caña de azúcar, crafteo papeles y se los tradeo al aldeano. Conecté el portal del Nether e hice un camino hasta las coordenadas 00. Repetí unas cuantas veces el proceso de comprar librerías y romperlas para después venderlas. Cuando se me acabó el efecto, fui a buscar raid. Mientras estaba ya como por el tercer pilar con bandera, viene Tin y me da una chulker que tiene un tótem que te da 2 corazones extras. Pero después se la tendría que pagar con 5 bloques de hierro y 2 bloques de oro. Ya cuando tenía bastante efecto de raid me fui a la base, pero cuando inicié la raid se me va la conexión al igual que la otra vez. Así que me volví a conectar y la terminamos con facilidad. Tradeo un montón de palos hasta conseguir el nivel 30, me encanté el arco con fuego y me salió poder 4 como extra. Voy al Nether y me encontré con una fortaleza, me enfrenté contra esqueletos de Wither para ver si me daban cabeza, pero no pensé que quitaran tanto, así que me dejaron a medio corazón, pero logré sobrevivir. Cuando todo parecía tranquilo, me atacó el esqueleto de Wither, tirándome de la fortaleza, dejándome un corazón. Vuelvo a la base y me quiqueó el server por horas jugadas. En el día 4 fui al Nether con Don Falopax, conseguimos muchísimo oro picando y en bastiones. Conseguí el disco Pickstep, seguí explorando y realicé el logro de devolver la bola de fuego al gas. Nice.
Volví a la base y con el oro obtenido me hice manzanas doradas, hicimos una raid, pero los admins nos invocan muchísimos pillars, haciendo que se me lagueara la laptop del gobierno que tengo. Después de tener una gran cantidad de lag, conseguimos terminar la raid. Coloqué arena de almas y planté verrugas de almas para hacer futuras pociones. Fui a la mina y compré librerías, vendí libros, porque mediante eso conseguí esmeraldas y experiencia. Y bueno gente, este es el final de los 4 primeros días y también el del video. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video, chao.